Lo que yo quiero compartir con ustedes es relacionado a la reducción de la ignorancia como fuente de la paz. Y la idea es que, como sabemos, en el budismo se habla de que la ignorancia es la causa del sufrimiento. Muchas veces nos referimos a esta como la ignorancia de la interdependencia. Y aquí me gustaría dividir este concepto de interdependencia en tres aspectos, como para facilitar la exposición. Y comenzando con la primera manifestación de la interdependencia y sobre todo de la ignorancia de esta, podríamos decir que es la ignorancia de causa y efecto. La ignorancia de causa y efecto, de hecho, es considerada la más burda de todas y por tanto la que más sufrimiento causa. Aquí estamos hablando de básicamente vivir en el mundo al revés, en el cual vemos a las virtudes como causa de sufrimiento y a las no virtudes como causa de bienestar. Y desafortunadamente, si observamos pues nuestro mundo alrededor, nuestras propias conductas, es así, tristemente es así en muchas ocasiones. ¿En qué sentido? Vamos a poner algunos ejemplos. En México tenemos una frase muy común, ¿verdad? Que es: el que no tranza no avanza. Transar, para aquellos que nos ven en otras regiones, en México significa engañar, básicamente, engañar a alguien. Y lo que estamos tratando de decir es: el que no engaña no avanza. Es increíble realmente que tengamos esas frases que nos motiven en el día a día a llevar a cabo nuestras actividades, porque por supuesto que engañar, abusar de otros es causa de sufrimiento para los demás, es causa de sufrimiento para nosotros mismos, de contribuir con un mundo de sufrimiento. Y sin embargo, ¿cuántas personas no lo vemos como si fuera causa de bienestar? ¿No es cierto? La idea de, no sé, parece que tenemos como muchos mantras en nuestro idioma, mantras en el sentido de que repetimos y repetimos y no los repetimos, ¿verdad? En ese sentido, claro que no son auténticos mantras, como de que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en la suya, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que nos repetimos y nos decimos y nos aconsejamos constantemente son un claro ejemplo de cómo vemos la no virtud como si fuera una virtud. El hecho de, como decía, engañar, el hecho de no ver por los demás, el hecho de incluso abusar de otros, de robar, de matar, de mentir, insultar, realmente sentimos que es algo que nos conviene. Yo estoy convencido de que una de las razones principales por las que realmente nos cuesta trabajo el trabajar con esas acciones no virtuosas de cuerpo, palabra y mente, es porque en el fondo sentimos que son causa de bienestar. Si no sintiéramos en el fondo que son causa de bienestar, no estaríamos realmente involucrándonos con tanta dedicación en ellas. Es porque sentimos que al insultar a alguien, entonces me va a tratar con respeto como yo merezco, sin darnos cuenta que puede ser realmente arrogancia, el sentir que si robo a alguien, le voy a dar a mi familia lo que necesita, sin darnos cuenta que es una visión autocentrada y demás, ¿verdad? Por otro lado, no solo vemos las no virtudes como si fueran virtudes, sino también las virtudes como si fueran no virtudes. Decimos cosas como ni que fuera la Madre Teresa cuando alguien nos habla de la importancia de la compasión, ¿verdad? Decimos la compasión, ni que fuera la Madre Teresa. O decimos cosas incluso como en nuestra cultura solo Dios perdona, que no es verdad. O sea, realmente en las enseñanzas de Jesús eso no existe, pero uno se inventa ese tipo de cosas como diciendo solo Dios perdona y yo no tengo por qué perdonar, ¿no? Eso estoy hablando de una cuestión cultural, o sea, más allá de que seas cristiano o seas budista, a veces incluso estamos impregnados de ideas. O, por ejemplo, una que es muy común es esta idea de la supervivencia del más fuerte, ¿no es cierto? Vivimos en una jungla de asfalto y aquí el más fuerte sobrevive, citando a Darwin como si realmente él hubiera dicho eso, lo cual no es verdad. Hasta donde yo entiendo, realmente Darwin nunca dijo eso. Darwin nunca dijo tienes que agredir a otros porque esa es la clave para la supervivencia. Jamás dijo eso. De hecho, en el caso específico de los seres humanos, él hablaba de que la simpatía es el elemento principal para la supervivencia.
Entonces, hay muchas ideas erróneas en las cuales vemos no virtudes como si fueran virtudes y vemos virtudes como si fueran no virtudes, ¿cierto? No virtudes como atacar, como abusar, lo vemos como si es algo conveniente, y virtudes como el amor, la compasión y la tolerancia, lo vemos como si fuera algo inservible, ¿no es cierto? La paciencia, por favor, eso es de tontos. Amor y compasión, eso es de hippies que viven en comunas en Tepoztlán y son come flores y abraza árboles, ¿no es cierto? Y la gente se burla realmente. Entonces, el punto por el cual nuestro mundo está como está es debido a la ignorancia de causa y efecto en gran medida. ¿Sí? Y aunque hay otros niveles de ignorancia también relacionados a la interdependencia, este es el más burdo y el que siento que en el día a día más conflicto genera. ¿Sí? Más conflicto genera. Incluso nosotros en la enseñanza budista decimos que la ignorancia de causa y efecto es la que nos lleva a acumular o llevar a cabo acciones no virtuosas, como robar, mentir, engañar, insultar, etcétera, que nos lleva, por tanto, a acumular karma negativo y nos arroja a los reinos desafortunados. Incluso en nuestra propia enseñanza se menciona esa conexión, ¿verdad? La ignorancia de causa y efecto con las acciones no virtuosas, con acumular karma no virtuoso, con los estados de sufrimiento más intensos, para uno mismo incluso. Entonces podemos ver cómo para uno mismo, no solo para otros, es la causa del sufrimiento más intenso. Entonces, por otro lado, tenemos la ignorancia de la impermanencia o la ignorancia de la transitoriedad, que de una u otra manera está muy conectada con esta otra ignorancia, porque si nosotros, digamos, condensamos lo que significa la ignorancia de causa y efecto, podemos decir que es una mala interpretación de lo que es la felicidad y sus causas. Y no solo en el sentido de desconocimiento, sino, como ya dije, malinterpretación. Hay una gran diferencia entre no saber y malinterpretar. Una enorme diferencia. Si yo no sé en dónde está Argentina, en dónde está Buenos Aires, simplemente no sé, desconozco, a lo mejor no llego, pero tampoco me alejo. Sin embargo, si malinterpreto dónde está Buenos Aires y pienso que está en la dirección opuesta, yo puedo estar en Noruega, puedo estar en Dinamarca buscando Buenos Aires y llegando a la conclusión tarde o temprano de que o es muy difícil de llegar o realmente no existe Buenos Aires, porque tengo aquí, como decía el maestro Techín, lleva 35 más o menos años en México. Yo podría estar 35 años en Dinamarca y decir, Buenos Aires no existe, llevo 35 años buscándolo y eso no existe o realmente es muy difícil. Y no es cierto, no es que sea difícil, simplemente es que yo estoy tomando la dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ignorancia, de causa y efecto, incluso estamos hablando de no solo desconocer, sino de poner todo al revés. Como yo mencionaba, vivir en el mundo al revés. Y en el caso de la ignorancia de tránsito o impermanencia, es un resultado de una u otra manera o está siendo nutrido por la idea errónea, no solamente el no saber, sino la idea errónea de lo que es la felicidad y sus causas, creyendo que la felicidad es una cuestión externa, tal vez confundiéndola con placer, tal vez confundiéndola, y no estoy diciendo que el placer esté mal, como paréntesis, el placer está perfectamente bien, pero una cosa es el placer y otra cosa es confundir la felicidad trascendental, pura, duradera, estable, con el placer. Son cosas muy diferentes. Entonces, la ignorancia de la felicidad y sus causas, en el sentido de malinterpretar la felicidad y sus causas, creyendo que es una cuestión externa, creyendo que tiene que ver con el placer o con yo y los míos estar bien, o con algo externo, y creer que de lo que se trata es de que las cosas allá afuera se acomoden como yo espero para poder ser feliz, también nos lleva a nutrir el otro nivel de ignorancia, que es la ignorancia de la impermanencia, la transitoriedad. Y esto tiene que ver como para ver en nuestra propia vida lo que significa esa ignorancia, que podemos decir que se refiere a lo opuesto a lo que el propio Buda habló en los textos del Vinaya, donde él mencionó que todo lo que se acumula termina consumiéndose.
todo lo elevado termina descendiendo. Todo lo que se junta termina separándose y todo lo que vive termina muriendo. Esa es la realidad. Buda no la inventó. No es que a través del despertar haya inventado una realidad o haya desarrollado una teoría, sino que vio la realidad tal cual es. Eso significa despertar, que ve las cosas como son, ¿verdad? Sin embargo, el sufrimiento surge de la discrepancia entre la realidad y la percepción. La realidad es que así existen todos los fenómenos condicionados, pero uno los percibe de manera totalmente opuesta. ¿Por qué? Justamente porque tenemos ignorancia de causa y efecto también. Es decir, un ejemplo sencillo, si yo pongo mi expectativa de felicidad en la apariencia física, en la juventud, que es muy común hoy en día, para mí ser feliz es ser joven y verme joven. Esa es mi apuesta de felicidad. Como tengo una mala interpretación de causa y efecto, punto número 1, porque la felicidad no es la apariencia, ni la apariencia es la felicidad. Me lleva a la mala interpretación de la impermanencia, en el sentido de aferrarme a ser joven y verme joven siempre, lo cual es imposible, ¿verdad? Entonces, están o van muy de la mano estas dos. O por ejemplo, si yo pongo mi expectativa de felicidad en alguien más, en alguna persona, sea mi hijo, sea mis padres, mi pareja, un amigo, una amiga, quien sea, o aquellos hermosos peluditos que están con nosotros en casa, perritos, gatitos y demás, otros seres con quienes convivimos, si yo pongo mi expectativa de felicidad en alguien, que ese alguien me haga feliz, es una expectativa falsa de felicidad, porque nadie me puede hacer feliz. Incluso Buda puede enseñarme el camino a la felicidad, pero yo tengo que esforzarme en ello, ¿no es cierto? Entonces, esa mala interpretación de causa y efecto me lleva a la mala interpretación de la impermanencia, aferrándome a aquellos que yo siento que me dan felicidad. Y entonces de ahí viene el sufrimiento. Ahora, el tercer nivel, ¿sí? o la tercera manifestación de la interdependencia es la interdependencia en su nivel más sutil, que tiene que ver con esta idea de la cual hablamos mucho en el budismo del vacío, ¿no es cierto? La vacuidad, en el sentido de que todos los fenómenos son vacíos de existir de manera inherente, de manera independiente. Entonces, cuando hablamos de la vacuidad de los fenómenos y la vacuidad del ser, ¿sí? Aquí lo que tenemos que recordar es cómo la realidad es que todos los fenómenos y yo mismo soy vacío de existir, es decir, no existo de una manera independiente, lo cual me lleva a entender que la manera en la que existo y existe todo es de forma interdependiente, ¿verdad? Intersomos, interexistimos. Pero, ¿qué pasa cuando otra vez hay una distancia entre la realidad y la percepción? La realidad es que intersoy, interexisto. Sin embargo, me percibo aislado y fragmentado. Eso es en sí mismo o da origen a la visión autocentrada. El tener o desarrollar la concepción de yo y mío, teniendo más peso, más validez que los demás y lo que tiene que ver con ellos. Y eso para el budismo literalmente es la causa de todo el sufrimiento. Esa visión autocentrada, en la cual, claro, nadie está diciendo que el pensar que soy importante y lo mío que lo mío es importante esté mal. Nadie está diciendo eso. Estamos diciendo que el pensar que yo y lo mío es más importante o es lo único importante es causa de sufrimiento. Esas pequeñas palabras hacen una gran diferencia. Esos pequeños pensamientos más o único hacen la enorme diferencia. Yo puedo pensar yo y mi familia somos importantes. Claro, claro que sí. Pero de eso a pensar yo y mi familia somos los únicos importantes o yo y mi familia somos los más importantes es totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces, eso surge de la visión autocentrada y esa visión autocentrada de la ignorancia que nos hace percibirnos fragmentados, de no experimentar que intersomos, interexistimos. Entonces, estos tres tipos de ignorancia son, digamos, la manifestación de una gran ignorancia, que es la ignorancia de la interdependencia, ¿verdad? Que se manifiesta con ignorancia de causa y efecto, de impermanencia
y esta ignorancia sutil incluso de hacernos sentir aislados, fragmentados, independientes. Y es realmente muy interesante y creo muy profundo ver cómo están relacionadas estas. Porque entre más visión autocentrada tengamos, más ignorancia de causa y efecto, es decir, expectativas falsas de felicidad, e ignorancia también de impermanencia, en el sentido de no aceptar que las cosas cambien, por ejemplo. Entre más ignorancia de causa y efecto, de tener expectativas falsas de felicidad, me refiero a que cualquier expectativa de felicidad que no esté puesta en mi propio desarrollo interior se considera una expectativa falsa de felicidad, básicamente. Eso nutre la visión autocentrada y nutre también la ignorancia de impermanencia o transitoriedad. Entonces, cuando decimos que esta última ignorancia sutil, que en sí mismo es o da origen a la visión autocentrada, es el origen de todo el sufrimiento, es explicado rápidamente en dos sentidos. Uno es porque pensemos en cualquier abuso que se nos pueda ocurrir, daño, abuso, injusticia creado por los seres humanos, sufrimiento creado por nosotros. No estoy hablando de un sufrimiento en el sentido de un desastre natural o algo así, que tiene que ver con el karma, pero no vamos a ahondar en eso. Realmente el daño que nos infligimos unos a otros directamente. No es verdad que eso es el resultado de las aflicciones mentales, como la codicia, como el apego, como el resentimiento, como el despecho, como la intención dañina, etc. Ahora, todas estas aflicciones mentales surgen de lo que llamamos los tres venenos de la mente: el apego, la aversión y la ignorancia, ¿no es cierto? Y el apego y la aversión surgen de la ignorancia. ¿Por qué el apego y la aversión surgen de la ignorancia? Porque justamente al tener esa visión autocentrada en la que le doy más significado al yo y lo mío, todo lo que nutra mi visión autocentrada, todo lo que nutra el aferramiento al yo y a lo mío, se va a convertir en objeto de apego. Las personas que me hablen bonito, los likes que le pongan a mis publicaciones, o si alguien me da un regalo, todo eso le voy a poner una palomita y voy a decir, muy bien, tú sí me agradas, esto sí me gustó, y desarrollar cierto apego. Mientras que aquellas personas, seres o situaciones que dañen mi visión autocentrada, como decimos a veces mi ego, ¿verdad? Pero mi ego, realmente lo que se busca en el budismo, como yo lo entiendo, no es eliminar el ego, porque ego significa yo, no es la concepción de yo la que buscamos eliminar, sino la visión de yo independiente, la idea de que hay un yo independiente, un yo inherente, como tal. Entonces, en ese sentido, cuando alguien daña la visión de que yo y lo mío es lo más importante, entonces surge la aversión. A esta persona la borro de mis contactos o de mis redes sociales, o no me gustó su comentario. Entonces, todas las actitudes que tenemos de tú me caes bien, tú me caes mal, o esto es bueno, o esto es malo, esto me agrada, esto me desagrada, tienen que ver más con una realidad externa, con nuestra visión autocentrada. Lo que se acomoda a mi visión autocentrada lo palomeo, lo que no se acomoda a mi visión autocentrada, un tache. Entonces, de esa visión autocentrada es que, como decía, surge el apego, surge la aversión, y de ahí todas las ramas del apego, como la avaricia, por ejemplo, el orgullo, y de la aversión como la intención dañina, como el resentimiento, como el despecho, como la envidia, de la propia ignorancia, el ocultar las faltas o la falta de introspección y demás, y de todas esas aflicciones mentales, entonces las acciones físicas y verbales, ¿verdad? Las acciones físicas y verbales que lastiman a otros y también nos dañan a nosotros en ese momento, y también por la acumulación de karma. Entonces, si nosotros pensamos en un solo evento conflictivo, uno solo, incluso una discusión entre dos personas o un conflicto mundial, creo que podemos trazar su origen a la visión autocentrada, y cómo la visión autocentrada parte de esta mala interpretación de la realidad en la que concebimos un mundo fragmentado y nos vemos fragmentados. Entonces, de ahí que la erradicación
disminución y eventualmente la erradicación de la ignorancia, pienso que es fundamental. Ahora, ¿cómo lograrlo? Para lograrlo, creo que tenemos que recordar que hay dos tipos de ignorancia también. Hay muchas maneras de dividir la ignorancia y aquí, en estas dos formas de dividirla, se refiere a que hay ignorancia fundamental e ignorancia adquirida. Ignorancia fundamental, por ejemplo, quiere decir que en cuanto a esta ignorancia sutil que nos hace percibirnos de manera fragmentada, que nos hace percibir un mundo inherente, un mundo independiente, es algo que tenemos de nacimiento. Eso se llama ignorancia fundamental. De nacimiento lo tenemos, ¿sí? Y lo hemos tenido desde siempre, desde tiempos sin principio. Esa es la ignorancia fundamental, una tendencia a percibir el mundo de manera errónea. Sin embargo, un punto importante es que no porque tengamos esa tendencia significa que no se nos pueda quitar. Es como si nosotros compramos una computadora o un ordenador que tenga de fábrica instalado un software o un programa. Lo trae desde que es computadora. Desde que existe como computadora trae ese programa. Pero no quiere decir que no se lo puedas desinstalar e instalar el que tú consideres mejor. Entonces es verdad que tenemos ignorancia desde tiempos sin principio, pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Al contrario, a través del desarrollo de la sabiduría podemos erradicar por completo y para siempre esa ignorancia. ¿Cómo lo podemos lograr? A través de trabajar con el segundo tipo de ignorancia, que es la ignorancia adquirida. ¿Qué quiere decir la ignorancia adquirida? Que aunque tenemos ignorancia fundamental, eso es algo con lo que todos nacemos. Incluso en comunidades muy espirituales también, a menos de que sean seres realizados, nacen con esa ignorancia fundamental. Pero la clave está en qué tanto en una cultura hay o no ignorancia adquirida. Yo viví muchos años en una cultura tibetana, en una comunidad tibetana, y lo que puedo decirles por experiencia es que, a menos de que sean seres realizados, como ya dije, todas las niñas y niños nacen también con ignorancia fundamental. Pero es una cultura donde hay muy poca ignorancia adquirida. Es decir, donde no se pasan estas ideas erróneas del que no tranza, no avanza, de que lloran en tu casa, que lloran en la mía, que lloran en la suya, y todo ese tipo de ideas, sino que al contrario, en la propia cultura se fomenta el amor, la compasión, a través del propio ejemplo, a través de la convivencia de todos los días. Entonces, las niñas y niños, ni siquiera es que lo aprendan, sino que simplemente es parte de su mundo. Ni siquiera se les enseña, tal vez de una manera formal, sino que ven que así es su papá, así es su primo, así es su tío, así es su profesor, así es la vida. La vida no se trata de robar, de mentir y de engañar. Esa es la clave, creo yo, de poder avanzar hacia la paz, que aunque tenemos ignorancia fundamental, si como sociedad trabajamos para disminuir la ignorancia adquirida, entonces podemos lograrlo. ¿Cómo? Empezando por nosotros mismos, como decía Gandhi, siendo el ejemplo del cambio que queremos ver. Y aunque hay muchas otras cosas que me gustaría compartir con ustedes por cuestiones de tiempo, creo que lo mejor es que lo deje hasta aquí, agradeciéndoles profundamente la invitación, el poder participar y sobre todo aprender muchísimo, muchísimo de ustedes. De verdad, muchísimas gracias.